Dios recompensa a quien hace su voluntad. Y dice, palabras de Nehemías, hijo de Alcaías: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les preguntó por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si ustedes pecan, yo los dispersaré por los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos, tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Dios es un Dios grande en misericordia, que premia a aquellas personas que le aman y van más allá de lo que la gente común hace. Las personas que son premiadas o recompensadas por Dios tienen una buena motivación, hay una motivación correcta, una motivación del corazón. Ustedes y yo sabemos que hay muchas personas que pueden profesar el cristianismo, pero lo que sucede no es solamente el practicar principios que lleguen al alma, sino que lleguen al espíritu y sea transformado. Dios quiere personas que tengan una buena motivación, y la motivación no tiene que ver con la recompensa, sino que ellos saben que su vida fue comprada para que la gloria de Dios sea manifestada y la gloria de Dios brille, no nosotros. La grandeza de hombres y mujeres nunca buscaron ser conocidos, nunca buscaron ser famosos, nunca buscaron su propia gloria. Estaban llenos del Espíritu Santo. Su comida era hacer la voluntad de aquel que los envió. Ellos estaban buscando una patria, dando a entender que ellos no eran de este mundo y que eran solamente peregrinos en este mundo. Nehemías estaba en una situación muy difícil. Él era copero del rey, era una persona importante en el reino. Sin embargo, llamó la atención de algunas personas que vinieron a verlo y decirle las condiciones en las que se encontraba su nación. Y parecía que todo estaba mal con respecto a lo que él amaba, que era
la ciudad de Dios. La ciudad de Dios había sido destruida, y había sido destruida por el pecado. Había sido destruida porque el pueblo de Dios se había apartado. Vivían una religión. Vivir una religión es vivir una religión desde el alma, pero no cambios radicales desde el espíritu. Y el pueblo de Israel, los judíos, eran personas que conocían la ley, pero que no había afectado en nada su vida personal. Y cuando una persona realmente es afectada por Dios, por su presencia, esa persona necesariamente tiene que dar frutos de justicia. No es si quiere, no es si puede, porque no es en sus fuerzas, es un deber que nosotros tenemos. Y él se encontraba en esta situación, copero del rey, y la noticia que le dieron impactó su corazón. Cuando todo parece que va mal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hizo este hombre? Nehemías era copero del rey. Él estaba en una buena posición, pero una noticia azotó su corazón. Su ciudad natal, a la cual él amaba, como Jesús amaba Jerusalén, estaba destruida, las murallas derribadas, las puertas quemadas, y los ciudadanos estaban angustiados, se sentían desprotegidos. Probablemente ellos pensaron que Dios los había abandonado, como muchos de nosotros en algún lugar pensamos que Dios nos abandona. Pero Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre ha estado para ti. Los que no hemos estado para Él somos nosotros. Pero ellos vivían esa situación. Ellos habían sido obligados a dejar su nación y eran esclavos. Muchos de ellos, algunos de ellos se quedaron en esa ciudad, pero estaba destruida. Y Nehemías tenía, cuando oyó esta noticia, él lloró. Él amaba su ciudad. ¿Cuántos de nosotros podemos amar y podemos llorar por la gente que está siendo destruida en este país? ¿Cuántos de nosotros derramamos lágrimas por lo que está sucediendo en las familias, lo que está sucediendo en las vidas de las personas, lo que está sucediendo en los gobiernos? ¿Cuántos de nosotros lloramos porque las puertas de la moralidad se están rompiendo? ¿Cuántos de nosotros vemos a niños destruidos, niños acabados, jóvenes que no tienen esperanza ni propósito? ¿Y cuántos de nosotros estamos llorando por eso? Porque es algo terrible lo que está sucediendo. En el caso de Nehemías, jóvenes, ancianos, mujeres, niños, y la construcción de la ciudad que él amaba estaba totalmente destruida. Nehemías, al recibir la noticia, lloró. Él amaba a su nación, que había sido dispersada y estaba completamente derribada. Así como Jesús cuando entró a Jerusalén. ¿Recuerdan a Jesús cuando entró a Jerusalén? Iba entrando a Jerusalén, les dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos, pero no quisieron. Hay un rechazo. ¿Saben ustedes, si se los he dicho, Jesucristo es odiado por la gente? Ni tú ni yo queríamos a Jesucristo, lo rechazábamos, odiábamos sus palabras, no queríamos ser dirigidos por Él. El mundo está en esa condición. El mundo sin Dios, y no hablo del mundo de la gente que no conoce, hablo de la gente que conoce, porque estas personas conocían. Al apartarse de Dios, sucedió esto: Dios los abandonó, Dios los dejó a su suerte y ellos se fueron cautivos. Hubo la destrucción de la ciudad. Pero Dios siempre levanta hombres y mujeres con esperanza. Dios siempre levanta hombres y mujeres que puedan hacer algo por los demás. Y la tarea no era fácil. Jesús lloró también por su ciudad, que era Jerusalén. Y Nehemías era un hombre sensible. Hoy falta mucha sensibilidad, ¿saben?
¿Saben lo que dice la Escritura acerca de los últimos tiempos? Que el amor de muchos de nosotros se va a enfriar. Se va a enfriar. Nosotros nos conocemos, sabemos quiénes somos, venimos los domingos, pero muy poco nos preocupamos por otro. Estamos tan preocupados en nosotros mismos que nos olvidamos de tener sensibilidad por otras personas. Y te voy a decir una cosa, como tú eres con los demás, van a ser contigo. Esa es una ley bíblica. Nehemías era una persona sensible. Él podía decir, yo estoy bien, yo no tengo necesidad de ninguna cosa, de nada. Sin embargo, no dudó en buscar ayuda para la gente que estaba en una situación muy, muy difícil. Él amaba a Dios y a sus hermanos. La ciudad de Dios, de su Dios, estaba totalmente destruida. Hoy podemos ver cuántas familias están destruidas. O sea, yo ayer hablaba con las mujeres y les decía, me da mucha tristeza, y lo voy a decir claro, y lo voy a decir fuerte, me da mucha tristeza que haya ausencia de hombres en las familias. Me da mucha tristeza que haya ausencia de hombres sirviendo a Dios. Eso es vergonzoso, ¿saben? Es una vergüenza que no haya un liderazgo de padres, de líderes cristianos que influyan en las demás personas. Nosotros tenemos que ser cabeza. El líder tiene que saber qué hacer y cómo hacer. Y no solamente se trata líder de una nación, de una iglesia o de una corporación, sino de un líder familiar que encabece, que guíe, que administre, que ame. Nehemías era una persona que tenía todo cubierto, pero era sensible al dolor de los demás. Y eso nos falta. Porque hoy la idiosincrasia o el sistema de pensamiento de los seres humanos es yo primero. Yo veo por lo mío. Pero hay que voltear hacia los lados, hacia atrás, hacia el frente y ver que hay gente necesitada y que Dios te ha levantado a ti y que te ha dado el poder, la facultad, la habilidad, el don para que tú alcances a otros, ayudes a otros, impulses a otros a que vean a Jesucristo a través de ti. Dice en el versículo 2 de Nehemías que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les preguntaron por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Nehemías buscó cómo hacer el bien a sus compatriotas. Su corazón estaba triste por la condición de la nación. Nuestra nación está en bancarrota, ¿saben? Nuestra nación está en pugna. Ayer leí un comentario, no sé si sea una falsa noticia o no, pero leía que Claudia Sheinbaum está apoyando a los palestinos. Eso le va a acarrear problemas a ella y a esta nación. ¿Saben ustedes eso? ¿Por qué le va a acarrear problemas a ella? Porque los palestinos son enemigos de Israel. Y Dios dice en su palabra que si tú bendices a Israel, Dios va a bendecir a la nación o a las personas que bendigan a Israel. Israel es el pueblo de Dios, no porque Dios no quiso escoger a los mexicanos o a los estadounidenses, sino porque Dios levantó un hombre que se llama Abraham, y de Abraham hizo la nación de Israel, de un solo hombre. Nehemías era un hombre que era de esa nación, y él estaba dolorido, las puertas estaban quemadas. Él buscó cómo bendecir a la gente, a sus compatriotas. Su corazón estaba triste por la situación que ellos vivían.
La condición de su nación estaba totalmente acabada. Y él empezó a hacer algo por esas personas. Las primeras decisiones fueron tomadas de forma rápida. Lo que vemos en Nehemías es que él lloró. ¿Desde cuándo no lloras tú por las personas que están en una condición triste? ¿Desde cuándo no lloras por un amigo que se está divorciando? ¿Desde cuándo no lloras por una persona que está en las drogas y se está destruyendo? ¿Desde cuándo tú no lloras y clamas a Dios y le dices, Señor, ¿cómo es posible? Yo clamo a ti porque esa persona me duele a mí. Nehemías lloró porque ellos estaban en esclavitud. Fíjense, hay cristianos que Dios los libera y vuelven a estar otra vez esclavos de lo que Dios les liberó. Y es triste, en lugar de que yo me enoje, yo tengo que ver con tristeza a esas personas. Me necesitan de hombres y de mujeres como tú, que estén dispuestos a pagar el precio, a gastar dinero por esas personas, a pasar tiempo, a dar su vida, lo que sea, a dejar familia, a dejar trabajo para que esas personas puedan encontrar el camino correcto y sus murallas puedan ser restauradas. Número 2, hizo duelo. Él lo vio como si alguien se hubiera muerto. Hizo duelo por eso. Número 3, ayunó. O sea, buscó a Dios. Dejó de buscar a Dios. Y todos los que estamos aquí necesitamos hacer eso, porque a veces quieren que la gente que está aquí al frente haga todo ese tipo de cosas. Y saben, no, nosotros somos una iglesia. Somos parte del cuerpo de Jesucristo, capacitados para ayudar a otros. Pero mucha gente espera que le ayuden en lugar de ayudar. Y tú estás para ayudar. Jesús no vino a este mundo para que le ayudaran. Él fue capacitado para ayudar. Tú fuiste capacitado, rescatado, liberado para poder ser sensible a la necesidad de otros. ¿Saben quiénes son las gentes más miserables del mundo? Las personas que se ocupan en sí mismas, las que se preocupan por todo lo que necesitan en lugar de ver la necesidad de los demás. Y la Biblia dice que si tú ayudas al pobre o ayudas a alguna persona necesitada, Dios te recompensará. Nehemías ayunó, lloró. ¿Cuántos de los que estamos aquí tienen años que no dejamos de comer? Por buscar a Dios. Puedes dejar de comer porque estás demasiado pesado. Pero el ayuno que él hizo tenía que ver con humillarse delante de Dios y buscar su presencia por las personas. ¿Sabes que el ayuno y la oración deben ir acompañados? Y que la oración del justo puede más que tus palabras, puede más que tu fuerza, puede más que regañar a tus hijos o regañar a tu esposa para que cambie. La palabra de Dios dice que la oración tiene poder. Nehemías lo hizo. Lloró, era sensible. Hizo duelo, sintió la muerte. Ayunó, humilló su rostro, diciendo, voy a morir, quiero morir, porque eso es lo que significa el ayuno, dejar de comer. Eso está diciendo que tú, ¿sí?, prefieres morir a ver a la gente en la situación que está. Y luego oró. Y esto es lo más importante, dependió de Dios. ¿De quién dependes tú? ¿De lo que tienes, de tu esfuerzo, de tu inteligencia, o dependemos de Dios? Nehemías no esperaba recompensas de ninguna clase, ni de Dios, ni de la gente. ¿Sabes que cuando servimos a Dios, no esperamos recompensa de nadie? Ni siquiera lo hacemos para que Dios nos recompense. Lo hacemos porque nuestra naturaleza es la naturaleza de Dios. Lo hacemos porque el Espíritu Santo nos impulsa a hacer las cosas que tenemos que hacer. Nadie nos paga, nadie nos dice a qué hacer nada, sino la persona que está dentro de nosotros nos impulsa a buscar a las personas más desvalidas. Muchas personas cristianas quieren que los busquen, quieren que los vayan a ver. No es malo,
Pero ¿sabes qué? No te quedes en esa parte de tu vida. Busca tú a otros. Busca a los que están sufriendo, busca a los que están padeciendo. No te enfrasques en tus problemas, porque tú tienes un Dios poderoso y ellos no. O han perdido la fe y necesitan hombres y mujeres como ellos. El cristianismo de hoy espera que Dios los recompense por lo que hacen. Quieren bendición y dicen: ve a Dios por la bendición que mereces. Ayer tuvimos un evento de mujeres. Se hicieron invitaciones y todo. Fueron 3 mujeres nuevas. Nada más. Y la gente puede decir todo lo que se hizo, todo lo que se gastó, todo el movimiento que se hizo, pero el problema no era para la gente nueva. La enseñanza no era para la gente nueva. La enseñanza era para la gente que era cristiana. Si se desanimaba o no, si creía que Dios estaba haciendo algo en ellos, no en las demás personas, aunque fueron. Pero a veces nosotros queremos que se llene y Dios quiere trabajar contigo. A ver si tú no te decepcionas de Él. A ver si no dices: pero ¿por qué gastamos tanto dinero y solamente hicimos tanto trabajo, desvelamos, nos fuimos a Nepantla, buscamos esto? Y Dios quiere tratar contigo en lo personal. Dios quiere formar un carácter y quiere hacerte una persona diferente. Yo les decía eso a las mujeres que estaban ahí. Dios estaba tratando con Nehemías, pero el corazón de Nehemías fluyó como el corazón de Dios. Y eso es importante, que tu corazón fluya conforme al corazón de Dios, que no esperemos recompensas. Hoy en las iglesias enseñan que tú vas a ser recompensado, en las iglesias enseñan que tú vas a ser bendecido, pero sí es una promesa, pero si mi intención es esa, estoy equivocado, porque yo tengo que servir a Dios por agradecimiento, porque lo amo y amo a la gente. Dios dice que amemos primeramente ¿a quién? A Dios, y después voltea a la persona que está a tu lado y ve si la amas. Acá tienes un concepto. Esa es la cuestión. Jesús dijo: en esto, no en que hacen milagros, no en que son muy elocuentes, no en que son muy carismáticos, en esto conocerán a mis discípulos. ¿Qué dice? Que se aman. Tú tienes que hacer por las personas lo que Dios te dice que tienes que hacer por Él. Lo haces por Él, pero los beneficiados, ¿quiénes son? La gente que está a mi alrededor. Tienen que ver en ti a Jesús. No es lo mismo que pones cara de santo, no, sino el lunes que tienes cara de no tan santo. Y que tienes que parecerte a quién. Dice que nosotros debemos andar como quién, como Cristo anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? Dice que Él anduvo haciendo el bien a las personas atadas por el diablo. Nehemías estaba en esta condición, pero él no estaba buscando la bendición. Sin embargo, ¿qué hizo Dios con él? Dios lo recompensó a este hombre. Pero no hay que buscar los beneficios. No hay que estar buscando qué Dios me va a dar o quién me va a bendecir. Si yo pensara eso, yo no estaría aquí. Lo hacemos porque amamos, porque Él nos amó primero, porque el corazón de Dios está en el corazón del ser humano, ha sido transformado, el corazón de carne ha sido quitado. Y necesitamos nosotros que ese corazón de carne se parezca ¿a quién? A Jesús. Fíjense que Jesús nunca dijo: estoy ocupado. Yo he conocido pastores que te dicen: no, es que hoy no, hablan a las 3 de la mañana, no, es que no te puedo atender porque tengo mucho sueño. Yo les decía que ser pastor es ser hombre.
No quiere decir que lo que hace con los errores, pero ser pastor tiene que tener agallas, porque hay muchas cosas que la gente no sabe. Pero Nehemías era un gran líder. Su mirada estaba puesta no estaba puesta solo en el galardón. Los hombres de Dios se deleitan en hacer la voluntad de Dios. ¿Recuerdan a Esteban cuando estaba muriendo? ¿Qué dijo? Padre, recibe mi espíritu, no les tomes en cuenta ese pecado. Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Jesucristo en la cruz dijo: Señor, he terminado la obra, he acabado lo que me mandaste hacer. Nehemías no esperaba nada ni del rey ni de nadie, sino de Dios. Ustedes saben que su Dios merece gloria. Ustedes saben que nuestro Dios merece toda la honra, toda la gloria, todo el poder, y que yo no me puedo adjudicar nada, porque Él me da la habilidad, me da la sabiduría, la inteligencia, me da gracia con las personas. Pero estaba en esta situación. Él no estaba buscando su gloria, sino estaba buscando la gloria de Dios. Que Él sea exaltado. Y debemos de estar dispuestos a hacer todo para que Él sea reconocido, para que Él sea exaltado, y nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo, y su deseo de nosotros debe de ser el deseo de Dios. Esto es impactante. Que el deseo nuestro tiene que ser el deseo de Dios. Vemos que después de que le dan la noticia, él llora, pero él hace alguna dependencia totalmente. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros hincados? ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos en una relación íntima y significativa con Dios? Nehemías era un hombre de oración. Este hombre no fue absorbido por los placeres de Susa. Hay muchos predicadores, muchos cristianos que son absorbidos por el mundo, pero él no. Él tenía todo ahí, pero él no se dejó absorber por nada. ¿Sí? Su corazón no había sido conquistado por los lujos ni la gran prosperidad que había en el reino. Los hombres saben que los recursos, su trabajo, la sabiduría adquirida pertenecen a Dios y están dispuestos a ponerlos al servicio de Dios. Solo administradores que dependen de Dios, no de lo material, que es volátil. Hoy te puedes quedar pobre, pero si tú tienes el recurso de Dios, siempre vas a tener esperanza, porque Dios dice: nunca te dejaré, yo voy a estar contigo. Y aunque vengan vientos y vengan torrenciales, sí, lluvias, nada te pasará, porque yo soy tu ayudador. Él sabía eso. Él no fue absorbido. Él era un administrador de los bienes de Dios y no de lo material solamente. En el versículo 5 dice: y dije, te ruego, oh Jehová. O sea, él fue a Dios. ¿Saben? Yo les comparto esto. Yo llevo casi 40 años en el cristianismo, y lo que hacemos Mari Carmen y yo es orar, 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 orar y orar. Yo no les pido, como otras personas, no vendemos Biblias, no damos de comer, no vendemos comida, no hacemos nada, no cobramos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Dios nos sustenta y va a sustentar a esta iglesia. Ahora, tenemos que hacer un esfuerzo porque la obra de Dios camine, sí. ¿Y qué se necesita? Dinero. Pero Dios te va a dar la facilidad cuando tú pones lo que Dios quiere que pongas: dinero, tu vida, tu tiempo, que el tiempo para muchas personas es lo más precioso. Algunas personas me he encontrado que me dicen: ¿sabes qué? Mi tiempo es dinero. Pero cuando nosotros accedemos a buscar a Dios,
invertimos 2, 3 horas orando, vas a ver el cambio que vas a tener en tu vida. No estás buscando recursos, estás buscando al Dios de los recursos, no los recursos de Dios. Estás buscando la presencia de Dios, estás buscando al Rey de Reyes que puede ayudarte en los momentos más difíciles y más crueles de tu vida, donde las tormentas se levantan y donde la gente te va a decir, es imposible que tú hagas eso, pero para Dios lo imposible es posible. Y dije, te ruego, ¿verdad? Te ruego. Hay mucha gente que va y solicita a Dios, pero con una mala actitud. Nehemías le dice, te ruego, Dios de los cielos. Vean en el concepto que lo tiene. Dios de los cielos, fuerte. Nuestro Dios es fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿A quiénes bendice Dios? ¿A todos los cristianos? No, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Versículo 6. Esté atento tu oído y abiertos tus ojos para que, al oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado a nosotros y hemos vuelto a caer en eso que habíamos vencido, que Dios nos había hecho libres, que en la cual éramos nosotros libertados por el poder de Dios, y regresamos a nuestras viejas prácticas? Volvemos a nuestros antiguos amigos y volvemos a esclavizarnos en el sistema de pensamiento que teníamos sin Dios. Estos hombres estaban en esclavitud. ¿Por qué? Por sus pecados. Ahora me gusta mucho lo que hace Nehemías aquí, porque todos nosotros pecamos. ¿Están de acuerdo? Hay una diferencia. Todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida la vamos a hacer. Por eso no debemos de confiar en el hombre. Pero hay una diferencia en cuanto a la santidad y en cuanto al pecado. Porque el pecado en el cristiano es la excepción, no la regla. Hace cosas, puede mentir, David lo hizo, llegó a tal situación que ustedes ya la conocen, pero él se arrepintió, volvió a Dios, y aquí Nehemías no tenía problemas con los pecados de Israel. Él no era como los demás. Sin embargo, ¿por qué se ponen en la misma condición de los demás? Porque yo he conocido personas que dicen, yo no soy igual que esa señora, yo no soy igual que ellos, tú eres igual o eres peor. Y Nehemías se puso en esa condición y dijo, te confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Nehemías era una persona que no había cometido esta clase de pecado, pero él se puso en la condición porque también él era pecador. Y aunque no estaba pecando como ellos, él sabía que su condición, un mal pensamiento. ¿A cuántos de ustedes últimamente han tenido malos pensamientos? Nadie, ¿no? Qué bueno, no, yo sí he tenido malos pensamientos. ¿Ustedes no? ¿No has codiciado algo? ¿No has pensado mal de alguna persona? Los pensamientos no se pueden controlar, pero lo que sí puedes hacer es llevarlos cautivos a la voluntad de Cristo para no hacerlos. El que tú tengas un mal pensamiento no quiere decir que es pecado. El pecado es cuando tú dejas que ese pensamiento te domine y te lleve cautivo a hacer lo que tú sabes que está mal. Entonces eso se convierte en pecado. Nehemías era una persona que tenía que ir en contra porque hubo mucha oposición para levantar Jerusalén. Pero él oraba y dice, lo voy a leer otra vez, esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por ahora, ¿sí? Delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel,
que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Los hombres que oran saben que su relación con Dios es de vida o muerte. Nosotros debemos de saber eso. ¿Saben que a veces nos volvemos independientes de Dios? Sí venimos, pero decimos, voy a hacer lo que sigue, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y no es condenación, pero un día te vas a dar cuenta de que vas a estar limitado. Y que todo lo que lograste, un día te vas a sentir vacío. Y que lo que lograste, creíste que iba a llenar tu corazón, pero no lo hizo. Y que tienes que volver a aquel que te dice, vengan a mí los que estén cargados y cansados, y yo te voy a hacer descansar. Nehemías le ruega a Dios, abre, ¿sí? Está atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Cuántos de ustedes saben que el recurso más poderoso que tienes es acudir a Dios? Cuando no puedes más, cuando alguna cosa se te hace complicada, podemos ir a Dios. Cuando hay un matrimonio roto, podemos ir a Dios. Cuando hay un hijo en las drogas, podemos ir a Dios. Y sabes que Dios puede hacer grandes cosas en lugar de que tú trates de hacer la obra de Dios. Les comentaba ayer que cuando estaba en la isla, yo tocaba el piano, no lo toco profesionalmente, pero tocaba el piano. Yo estaba solo en alabanza. Y entonces iba caminando yo por unas calles de las islas y salió una persona con un teclado. Y le dije, Dios, te pido por ese hombre, porque esté con nosotros en la iglesia y toque el teclado. Y le decía que yo soy de las personas que esta batería que está ahí la compré hace 20 años, creo. No había baterista. Compré el bajo, compré un teclado, ¿sí? Compré la guitarra. Y estaban todos los instrumentos. Maricas me decían, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué gastas dinero si no hay gente que lo toque? Dije, porque yo sé que Dios va a enviar personas. Si me bajaba a las 6 de la mañana, le decía, Señor, te pido por la persona que va a venir hoy, o la persona que va a tocar ese instrumento, y este instrumento, y este instrumento. ¿Saben qué pasó? Que el mismo día llegaron todos los del grupo. Hay veces que nosotros no creemos en el poder de la oración, pero es verdad. Yo he vivido así toda mi vida. Ayer, Mari Carmen, tardamos en irnos a Nepantla, ¿verdad? Porque, Mari Carmen, a mí me gusta, yo desde que estaba en la prisión decía, Señor, danos un lugar que sea de campo, de esto. Y yo oraba con San Señor. Entonces salimos. Y a Mari Carmen le dejan ese lugar. En 2003 salimos, su mamá ya había fallecido, y le dejan ese lugar. Y dice, vamos a venderlo. Le digo, no, mejor vamos a hacer algo para Dios. No había nada, era un cerro, solo no había barcas, no había árboles, no había nada. Le dije, vamos a iniciar algo. Y empezaba, les decía, me iba con personas, íbamos a pagar el premio, lo que fuera, y regresábamos, y nos regresábamos orando. Y a mí me gusta escuchar, que la gente vea que Dios es real. Y veníamos orando, le decía, ora por esto, ora por material, y entonces nos empezaron a regalar material. Veníamos de Nepantla y llegábamos a la reunión de Constitución y llegaba gente de otros lados de casas y decían, oigan, es que tengo grava, tengo arena, tengo esto. Dios, cuando pides algo conforme a su voluntad, Él lo hace.
pero necesitamos nosotros buscarle. Búscalo como buscas la plata o más. Nehemías buscó a Dios, era el recurso inagotable, y él lo buscó. Entonces, los hombres que oran saben que su relación con Dios es de vida o muerte. Lean la historia de, ¿cómo se llama este misionero? Que les he comentado, que dejó a su novia y se fue a predicar a los indios. David Brainer. Este hombre tenía tuberculosis. Se iba a casar con su novia y dijo, ¿sabes qué? Dios ha puesto en mi corazón que vaya a predicarles a los indios americanos. Y entonces dejó todo, tenía 27 años y se fue con tuberculosis. Cuando él estaba orando decía que la nieve, que era un lugar en el cual él vivía por ahí, tosía y la nieve se llenaba de su sangre. Pero todas las oraciones que él hacía están registradas en un diario que hizo. Y ese diario impulsó a muchos misioneros que tú ves ahora y de antes a que fueran impulsados a tener una vida de oración y una vida de servicio a Dios. La oración del justo puede mucho. Jesús no nos enseñó a predicar, no nos enseñó a cantar, nos enseñó a orar. Él les enseñó a orar. Y los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó a orar. ¿Por qué? Porque la oración cambia todo. Y entonces estábamos en el parque de la Marquina y yo regresó eso. Ayer que terminó lo de los mujeres. Ella no le gustaba. Y yo le decía, vámonos para allá, así mucho. No es que, bueno, entonces yo me iba a la. Pero ahora veo que Dios nos obligó a irnos para allá. Ya nos vivimos allá. Pero ella me decía, jamás pensé venir a vivir a este mundo. Y ahora veo lo maravilloso que es Dios. Pero yo estuve orando por ella, ¿sí? Para que ella aceptara irse conmigo para allá. O sea, les digo esto no porque crean que yo estoy sacando mis credenciales y soy mejor. No, yo soy igual que ustedes. Hay veces que no quiero orar. Hay veces que estoy haciendo cosas y digo, Señor, ¿por qué ahorita? O háblale a una persona a veces que no lo he querido hacer. Es que ahorita estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, pero hay que esforzarse por hacerlo. Es ahí donde tenemos que cambiar nuestra mentalidad y decir, si tú quieres que yo lo haga, lo voy a hacer. No lo quiero hacer, yo sí le digo a Dios, no lo quiero hacer, pero lo voy a hacer. Nehemías oró. Tú sabes, y yo sé que podemos ir a su presencia, y que el tiempo que pasemos en su presencia es el tiempo en el que Dios puede bendecirnos con su presencia. Es donde las cargas son liberadas, donde la angustia es cambiada por gozo, donde la imposibilidad se hace posible, y es en mi Getsemaní donde la paz sobrepasa todo entendimiento. Deja de estar preocupado. ¿Por qué los psicólogos tienen éxito? Ve con el psicólogo y dile, ¿sabes qué? Yo me siento asado, que los problemas con mis hijos, los problemas en el trabajo, los problemas aquí, o me siento solo. Porque cuando sales de ahí te sientes renovado, pero después vuelves a lo mismo. ¿Por qué? Porque hubo una catarsis, porque te desahogaste. El problema es de que eso es temporal y con Jesucristo no, con Jesucristo es permanente. Porque Él dice, vengan a mí los que estén cargados y cansados, y entonces Él interviene y dice, yo los haré
descansar. Y es cuando tú gozas de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tú descargas, vean lo que dice Filipenses 4:6 rápidamente. Descansas en Él. Dice, por nada. ¿Por qué? Por nada. Por nada estés afanoso. La palabra afán es la palabra meritma, que significa desmedidamente preocupado. Por nada estés desmedidamente preocupado. Por nada. ¿Quién tiene el control de tu vida? ¿Quién ama más a tus hijos que tú? ¿Quién ama tu vida más que tú mismo? Dios. Nada estés afanoso, sino sean conocidas. O sea, Dios me invita, fíjate qué invitación. Dios me invita a que mis problemas, mis peticiones sean conocidas delante de Dios, dice en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahora, la empresa que iba a hacer tenía, no era cualquier cosa, era construir una nación que habían destruido. Las barras en ese tiempo para proteger las ciudades eran aproximadamente de 10 metros por 8 de ancho. ¿Te imaginas hacer una barra? ¿Cuánto dinero iba a costar? ¿Cuánta material humano se iba a usar para hacer eso? Pero eso es lo desafiante. Eso es lo desafiante de nosotros, que nosotros tenemos que ser desafiados. ¿Se puede o no se puede? Noé, ¿qué hizo con el arca? Dios le mandó a hacer un arca, un transatlántico de 3 pisos. ¿Y qué dijo? No puedo. Por eso yo voy en contra de los pastores que ahora, y me dan a veces coraje, y lo digo así, porque todo lo quieren hacer, o sea, sangrando a la gente. Cuando Dios manda a una persona, Dios lo envía, lo capacita y le da lo que necesita para hacer las cosas. Hay veces que se involucra a la congregación para que hagan cosas, pero el líder debe de ser una persona de oración para buscar a Dios y saber por dónde tiene que irse. Nehemías supo por dónde irse y encontró la paz. Por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7. ¿Y qué dice? Y la paz de Dios, ¿qué va a hacer? Que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es triste ver a cristianos, no es crítica, pero es triste porque no ponemos nuestra confianza. Están en depresión. Es triste, aunque a veces son problemas fisiológicos. La depresión puede ser así, pero no es condenatorio estar deprimido. El problema es permanecer ahí, porque al echar yo todo lo que está en mi corazón y decirle a Dios, no puedo con esto. Tú tienes que llegar a ese punto. ¿Sabes por qué tienes que llegar a ese punto? Cuando Isaías tuvo un encuentro con Dios en el capítulo 6 de Isaías, él tiene un encuentro con Dios. Y en ese encuentro con Dios, ¿sí?, él dijo, soy muerto. Lo que hacen, o lo que dicen los psicólogos de ahora, que lo que estaba él diciendo, estoy deshecho por la presencia de Dios. O sea, Dios eliminó, Dios hizo, ¿sí?, que yo me sintiera como la persona más miserable para que yo pudiera confiar en Él. La paz de Dios que sobrepasa todo el mundo. ¿Por qué lo hacemos?
porque sabemos que Dios nos puede ayudar. Mira, en lugar de estar preocupado por algo, yo les digo siempre, pasen. Si no estás acostumbrado, ora 10 minutos, después 15, después 20, y después te vas a dar cuenta de que pasaste una hora ahí y que despertaste, oye, son las 2 de la tarde. Pero ¿sabes por qué? Porque estar en la presencia de Dios es maravilloso. Además, tiene bendiciones. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tienes pensamientos de derrota, cuando tienes pensamientos que llegan incontrolables a tu vida, cuando te dicen, es que me siento el hombre o la mujer más vil, cuando crees que te encuentras solo, puedes ir a descargar todos en clase de pensamientos y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La oración del justo puede mucho. Bueno, terminemos. ¿Qué sucede cuando permitimos que Dios actúe en nuestras vidas y le servimos? Número 1, cuando yo estoy convencido, lo que hago es acudir a Él en dependencia total. El problema que yo veo hoy en los matrimonios, ¿saben cuál es? General, no hay todos, pero un problema que yo veo en los matrimonios es de las mujeres hacia el hombre, pero la mujer ha tomado ese rol porque el hombre no cumple. ¿Sí? Tal vez aquí no haya nadie así, pero allá afuera sí sucede. Entonces, el problema que yo he visto, hablando de dependencia, es que cuando la mujer empieza a tener cierto tipo de ingresos y el hombre no lo hace, la mujer se independiza. Ya no hay esa necesidad de estar con un hombre y le dicen, mi cuate, yo puedo. No. Hay ocasiones que nos pasa lo mismo con Dios. Hacemos cosas y vemos que nos da alguien y involuntariamente o voluntariamente decimos yo puedo. Y la primera cosa que nosotros vemos cuando sometemos nuestra vida a Él es que dependemos de Él totalmente. Cuando a mí me sentenciaron, antes a mi mamá le pedían ciertos miles de pesos, ya acaba yo de convertir. Le decía, ¿sabes qué? La familia se juntó y no quiero que pases tantos años en la casa. Y entonces yo había leído la Biblia. Yo decía, Dios, yo quiero que tú seas mi abogado, yo quiero que tú. Y sí lo fue. Entonces mi mamá ya había una secretaria en el juzgado que conocían a algunos familiares y habían hecho la danza en 1983 para sacarla. Le digo, mamá, ¿sabes que no quiero nada? Pero momentos antes de que hicieran el negocio, quitaron la danza. Yo estaba orando porque no se hiciera eso. Y me sentenciaron, estuve 20 años. ¿Fue Jesús un abogado? Sí. Pero tuve que pasar por ahí. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Perdón? Para que levantara la obra. Para levantar una obra. Y también para que yo dependiera de Él, lo conociera. Y a veces pasamos por momentos trágicos. Él pasó por estos momentos de dolor, de angustia. Tal vez tú estés pasando por momentos trágicos de ver algún familiar, alguna persona, algún amigo que lo ves destrozado. Que ves sus murallas que se están quemando o están quemando.
que ves que su casa se está derrumbando. Puede ser eso. Pero sabes que Dios puede levantarte a ti para que tú seas el que construya a través de Jesucristo una nueva vida ahora. Nehemías lo hizo, pero dependió de Dios. Número 2, pudo confirmar que la palabra de Dios es verdad. ¿Por qué muchos de nosotros venimos aquí, escuchamos, nos alegramos y decimos sí? A veces he visto que hay gente que llora y llora, pero ¿por qué cuando salimos de aquí volvemos a la casa y volvemos igual? Porque no confirmamos que la palabra de Dios es verdad y no la practicamos. Cuando nosotros practicamos la palabra de Dios nos damos cuenta de que esta palabra es verdad, porque está dicha por Dios mismo. Si Dios dice algo y no se cumple, es un mentiroso. Número 3, puedo ver el poder de Dios a través de mi cercanía con Él. Puedo ver el poder de Dios. No sé si conozcan a David Wilkerson. Él era un predicador de un pueblito en Estados Unidos. Y un día vio en un magazine, una revista, un anuncio de unos muchachos de gangas, le llaman en Puerto Rico, o de bandas en México, en Estados Unidos, delincuentes. El peor delincuente se llamaba Nicky Cruz. Y entonces él vio en esa revista, dice: yo vivía en un pueblito y mi vida era ver películas del oeste, y llegaba a la iglesia y predicaba, pero no había. Entonces fue a Nueva York y empezó a orar por esos muchachos. Los habían agarrado presos porque habían matado a un negro lisiado y los habían agarrado. Y entonces, a través de la vida, de la palabra, que él creyó la palabra, que él estaba orando, Nicky Cruz, en el peor de todas las bandas de Estados Unidos, a través de que este hombre creyó que esa palabra que Dios le había dicho, ve y habla desde Jesucristo, los podía transformar. Lo golpeó este tipo, lo iban a matar, pero él de frente le dijo: tú por fuera no representas que necesitas amor, pero por dentro necesitas el amor de Dios hoy. Hoy es uno de los predicadores, Nicky Cruz, que anda por el mundo diciendo que la palabra de Dios es verdad y que transforma. No lo pudieron cambiar los psicólogos. Le decían: tú eres el peor loco de todos. Pero Dios sí lo cambió. Pero porque un hombre creyó que la palabra de Dios es vida. Número 4, mi fe. Cuando veo el poder de Dios, ¿qué pasa? Aumenta. Crece. Porque creo en lo que Dios dice. Creo. Y aunque no suceda, sigo creyendo. Por ejemplo, lo que les digo, muchas veces pensamos: entrego mi vida a Jesucristo y Dios me va a librar de esto. No, hay veces que no. Pero yo tengo que creer que Dios está trabajando y que está haciendo grandes cosas en mi vida. Número 5. No buscamos esto, pero podemos ver que Dios bendice a los que hacen su voluntad. ¿Y qué pasó con Nehemías? Bueno, ya no lo podemos ver ahorita, pero en el segundo capítulo dice que se presentó con el rey y en ese momento volvió. La oración de Nehemías
Fue durante 6 meses. 6 meses orando. Se presentó con el rey y le dijo: Señor, mi ciudad está destruida, y pues yo quiero que usted me dé permiso para ir. Y dice que le dieron no solamente el permiso, ¿qué le dieron? Todos los materiales para que pudiera construir, y le dieron el permiso de irse para construir esa ciudad. Dice: aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Ora a Dios. No sé qué, tal vez tu vida esté destruida, o tal vez algo te esté quemando. Dios puede levantarlo, porque la misericordia de Dios, ¿para cuándo es? Para siempre. Para siempre. Acude a Él, llega a su misericordia y dice: Señor, aún a pesar de mí, ayúdame. Yo ese que sí le digo: aún a pesar de cómo soy, ayúdame, Señor. Ten misericordia, porque la misericordia de Dios es para siempre. ¿Qué hizo Dios? Utilizó a este hombre, se reconstruyó la ciudad, sí, con muchos problemas, pero sea un libertador, sea un constructor de familias. Levanta a la gente, ayúdala, fortalécela. Si Dios lo ha hecho contigo, tú hazlo con otra. Porque con la consolación con que fuiste consolado, consuela a otras personas. Abrázalas. No les digas, hay muchas personas que llegan con otras y les dicen: estás así porque no haces esto, no haces lo otro. Por favor, no hagas eso. Escucha. ¿Sí me explico? Si después puedes dar el consejo, está bien, pero escucha. Está ahí, gánate el derecho. Abrázalos. Si lloran, y puedes llorar tú también, llora. ¿Será muy difícil eso? Sí. Sí, porque a veces no lo queremos. Pero sabes, es reconfortante cuando pensamos en lo que hizo Jesucristo por nosotros. Eso es lo que nos impulsa a hacer esto. Nehemías fue impulsado por el Espíritu Santo, porque Dios ama, o amaba a su ciudad, y la sigue amando. Pero Dios también es un Dios de familia que puede reconstruirla, puede levantarla. ¿Y saben ustedes? Las puertas quemadas pueden ser restauradas. Las bardas pueden ser levantadas. Con Jesús todo lo podemos, que nos fortalece. Por favor. ¿Saben qué decían de mí? Cuando estaban haciendo el acta, yo estaba detenido en Santa Marta con los ojos vendados, y ya llevamos 10 días golpeados. Y estaban haciendo el acta, y entonces ponle todo a esto. Decía uno: pero lo van a sentenciar a todos los años que hay en la ley. Así como es él, se va a morir allá. Eso es lo que pensaban los policías de mí. Pero Dios tenía un pensamiento, y tal vez la gente pensaba que no hay solución para los seres humanos. Sí la hay. ¿Y sabes quién lo puede hacer? Jesucristo. ¿Crees? No de impacientes. Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Solamente búscalo. No te desesperes, porque el que hace la obra es Dios. Pero pasa el tiempo.